¿Qué tal amigos, amigas? ¿Qué tal hermanos, hermanas en Cristo Jesús que nos escuchan, que están conectados, sintonizándonos, preparados ahí para un estudio más de la palabra del Señor en su programa Mujer Redimida? Gracias a Dios por cada uno de ustedes, bendecimos a Dios por la vida de cada oyente, de cada uno de los de sintoniza, cada uno de los que estamos pendientes del programa. Gracias por eso, porque yo sé que ustedes nos ayudan a compartir este programa a alguien que necesite bendición, que necesite una palabra de ánimo. Yo creo que toda la palabra está llena, ¿verdad, Almita? De palabras de ánimo, de palabras de fortaleza, de palabras hermosas de nuestro Padre Celestial. Yo creo que Él es el que nos puede nada más consolar en lo más profundo de nuestro corazón cuando estamos en un momento difícil. Y este día no es la excepción. Él quiere darte una palabra para tu consuelo, para tu fortaleza, para que te levantes. Si sientes alguna aflicción, si sientes alguna tristeza, tienes algún problema, que la vida de hecho está llena de problemas, está llena de aflicciones, y el Señor Jesucristo nos lo advirtió. Él dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Así es que esa es la confianza que tenemos nosotros, que a pesar de los problemas que se sobrevengan, que las pruebas vengan, Cristo está con nosotros y Él es el poderoso gigante que pelea nuestras batallas. Amén. Así es que quédense con nosotros y pueden escribirnos ahí al 502 41 14 34 30. Amén, así es. Ahí puede escribirnos, contarnos de dónde nos escucha, contarnos si tiene una necesidad ahí también de oración, porque estamos para ayudarnos los unos a los otros, y ahí un pueblo que ora, pues el Señor ahí también se glorifica en medio de esas situaciones. Y bueno, la palabra también dice que Él nos consuela en medio de nuestras aflicciones. A Dios sobre todas las cosas, sabiendo que Él es el único que nos guarda, que nos guía, el único que puede estar siempre allí con nosotros en todo momento. Entonces, qué bueno que usted está ahí conectado en la programación de Radio Peniel y las diferentes emisoras también ahí que nos acompañan, que se unen en estas horas de la mañana aquí en Guatemala a las 9 de la mañana, para poder estar allí en comunión y aprender de su palabra. Saludamos también a aquellos que nos ven de las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, ahí también por medio de la cuenta de Mujer Redimida, pues usted también puede ver los programas en directo. Hoy también los puede ver ahí grabados. Si tuvo alguno ahí que se perdió o que se quedó con algunas dudas, pues ahí los puede ir a ver a la página de Facebook y de YouTube. Ahí usted puede conectarse también a ver ahí los diferentes temas que hemos estado estudiando, y en esta temporada que ya casi está por finalizar, temporada número 8, hemos estado hablando de las mujeres de la Biblia, y hemos aprendido de verdad muchas cosas interesantes, y hemos aprendido cómo el Señor ama a las mujeres y cómo las ha usado para su ministerio. Ama también por igual a los hombres, claro, pero hemos visto ahí cómo a través de diferentes situaciones, y más en esos tiempos cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, pues recordemos que ahí el papel de la mujer no era tan importante, o no se le daba tanta importancia, mejor dicho, sino que pues era un poquito excluida en cuanto a los temas de la evangelización, en cuanto a los temas de la predicación y diferentes situaciones. Pero el Señor Jesucristo en todo momento, y también ahí los discípulos que se quedaron ahí predicando el evangelio, pues nos enseñan también que ellos pudieron ahí adoptar a diferentes mujeres que pues se esforzaron valientemente y que hicieron papeles muy importantes. Y la mujer de la cual vamos a hablar el día de hoy, creo que no está por de menos hablar, y realmente la hemos escuchado en diferentes partes de la Biblia. Si no mal estoy, dice que se mienta más o menos 6 veces en la Biblia, y yo creo que muchas veces escatimamos o se nos olvida ver la importancia de estos papeles y por qué el Señor los ha dejado ahí plasmado en esta palabra. Y vamos a hablar hoy de
Priscila, que es un diminutivo de Prisca, si no mal, sí, ¿verdad? Prisca, que es el nombre que se le daba a esta mujer, que es esposa de Aquila. Y desde el inicio, cuando hablamos de Priscila, vemos ahí el amor que se le tenía y a esta mujer. Aquí en Guatemala es muy normal usar diminutivos, pásame un lapicerito, o hola Normita, hola Almita. Es algo que generalmente está en nuestro léxico, pero allá en estas zonas y en esos tiempos, el hablar con alguien así como de diminutivo era para alguien muy especial, al cual se le tenía mucho cariño. Y entonces cuando vemos esta forma en la que se nombra a Priscila en diferentes partes de la Biblia, quiere decir que era una mujer muy amada, y que pues aparte de sus cualidades, pues yo creo que era muy valorada en medio de la comunidad cristiana que se movía en ese entonces predicando el evangelio. Pero vamos a ir a ver más cosas bonitas e interesantes. Lo importante es como entender cómo el Señor nos enseña a través de sus vidas y cómo también podemos ahí aprender nosotros para poder aplicar en nuestras vidas, en la iglesia, en la familia, y saber que el Señor puede usarnos cuando nuestro corazón tiene la disposición y el deseo de hacer su voluntad, ¿verdad? Amén. Vemos esta pareja de amigos de Pablo, ¿verdad? Y yo creo que llegaron a ser muy, muy amigos con Pablo. Ahí en el capítulo 18 se empieza a mencionar a este matrimonio. Son una pareja y no podemos dejar de mencionar a Aquila, porque Aquila es esposo de Priscila y era un cristiano judío, y su esposa pues era natural de Italia, y Priscila y Aquila se conocieron en Corinto y se convirtieron en buenos amigos del apóstol por el trabajo que ellos hacían, ¿verdad? Aquí en la Biblia se menciona que ellos fabricaban carpas, y como sabemos, antes había mucha gente que vivía en carpas en los desiertos. Los beduinos siempre andaban viviendo en carpas porque se movían de un lado para otro por su ganado. Ellos buscaban lugares donde hubiese un poco de comida para sus ganados. Entonces ellos se manejaban así, vivían en carpas, y antes era un negocio muy rentable el hacer carpas y venderlas. Esta pareja, Priscila y Aquila, se dedicaban a esto, y dice que cuando Pablo llega a Corinto a predicar el evangelio, pues encuentra a estos dos cristianos, ¿verdad?, que amaban al Señor. No se nos dice si por el evangelio de Pablo ellos conocieron a Cristo Jesús. Según lo que dice aquí, ya conocían al Señor cuando Pablo llegó. Eso nos da el entendimiento acá, la palabra de Dios. Y cuando Pablo llega a Corinto, pues ellos son como los ángeles que el Señor tenía preparados ahí para ayudar a Pablo y hospedarse con ellos y trabajar con ellos. Es por eso que Pablo siempre decía que él siempre trabajó para su sostenimiento, porque así era él. A donde quiera que iba buscaba cómo trabajar y cómo sostenerse y no ser gravoso a la iglesia, dice la palabra. Entonces, esta pareja fueron unos héroes cristianos. Priscila y Aquila son mencionados por primera vez, como les decía, aquí en el capítulo 18, y dice en el versículo 2: y halló Pablo a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eso nos dice ahí el capítulo 18, versículos 2 y 3. Entonces vemos que era un matrimonio que había llegado de Italia, porque dice que Claudio había sacado a todos aquellos que eran judíos, no por religión,
judías, sino por su origen, ¿verdad? Entonces todos los que eran judíos, israelitas, para afuera, él los sacó porque ya sabemos, ¿verdad? El pueblo judío ha sufrido de discriminación y en muchos de los lugares, pues no digamos en aquel tiempo, ¿verdad? Han sido expulsados de los países. Y este Claudio, pues era arrogante, prepotente y llega a sacar a todos los judíos. Y no digamos, me imagino si eran cristianos, peor todavía, los llega a sacar de Roma porque no quería ningún judío él en Roma. Esta es la razón por la cual Priscila y Aquila salen hacia Corinto y se establecen ahí. Por eso es que Pablo los encuentra en ese lugar. Esto se da más o menos en el año 49 después de Cristo y vemos que la disposición y la responsabilidad del liderazgo de Priscila en la iglesia puede explicar por qué aparece su nombre antes que el del esposo, que era algo que no se acostumbraba en aquel tiempo. Antes se decía el señor y la señora tal, o fulano y sutana. Siempre se mencionaba antes el nombre del esposo, pero en este caso podría ser el liderazgo que ella tenía, no sé, de la predicación del evangelio, podría haber sido el conocimiento de la palabra. Quizá ella tenía un poquito más de tiempo como para estudiar la palabra y tenía mucho más conocimiento de la palabra. Entonces ese liderazgo en la iglesia, no sé, creo que se congregaban en alguna iglesia o en algún grupo de cristianos. Entonces eso podría explicar por qué Priscila siempre es mencionada al principio, ¿verdad? Y también es posible que como mujer ciudadana romana ella tuviera un rango social superior al de su esposo allá en Roma. Las escrituras a menudo mencionan, como decía, primero el nombre del esposo. Entonces es interesante ver cómo ella sobresalió. Ella tenía un grado quizá mayor o del conocimiento de la palabra, o también como lo dije anteriormente, en Roma. Algunos eruditos piensan que Priscila era de una familia aristocrática, ¿verdad? Y relacionada con un senador romano apellidado Pudens. Y es probable que Aquila tenga el estatus de liberto, o sea, él en algún momento fue esclavo y recibió la libertad. Y como la iglesia llegó a revolucionar muchas cosas, antes no se le permitía a un descendiente de una familia aristocrática casarse con un plebeyo, ¿verdad? Con alguien del vulgo, del pueblo. Pero las normas de la iglesia fueron cambiando conforme fueron recibiendo de otros países, y en este caso judíos, y ya adoptaron la manera de cómo poder hacer para que se pudieran casar si se enamoraba un liberto y una aristocrática, ¿verdad? Amén, ahí vemos un poquito de la historia. Y bueno, yo creo que algo muy importante en las características que vemos de Priscila es que ella no era de origen judío, no tenía la religión judía. Sin embargo, conoce aquí a Aquila, a quien pues aparentemente era alguien que había sido liberado, ¿verdad?, de la esclavitud. Pero entonces cuando empezamos a hablar sobre el trasfondo de esta situación, significa que en este caso Priscila tuvo que haberse adaptado a la vida judía, a la sociedad y a su cultura y religión. Uh-huh. Entonces ella aprendió y vio, creo que un gran amor, tuvo un gran amor por querer aprender de la palabra del Señor. Uh-huh. Y creo que eso nos demuestra algo muy interesante, porque ella pues no tenía la obligación, si lo podríamos decir así. Ella era aparentemente de origen romano,
y pues hasta cierto punto, inclusive en algún momento pudo haber dicho, bueno, yo puedo estar en Roma y tú no, entonces mejor sal tú, yo me quedo aquí y vemos ahí cómo nos vamos arreglando, podríamos decir, pero vemos cómo en este caso podemos ver el trasfondo de cómo Priscila se tuvo que adaptar pues a su esposo en esto, y amó y adoptó la religión conociendo a un Dios y sabiendo que venía un Mesías. Y bueno, en el trasfondo de cómo ellos van creciendo en el Evangelio, pues llega la palabra a ellos en algún momento, tanto que pues cuando Pablo los encuentra, se cree que ellos ya eran cristianos, ya eran creyentes, ellos ya conocían el Evangelio, y pues ahí hacen realmente una comunión muy bonita, porque después ellos se van con Pablo y ayudan a Pablo en Éfeso y en diferentes provincias, tanto que pues ellos en su casa tuvieron ahí también una iglesia. Cuando vemos ahí en diferentes partes de la escritura, en 1 Corintios 16, 19, dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, dice ahí. Entonces ellos tuvieron ahí en su casa también una iglesia en donde, digamos, se reunían para hablar del Evangelio. Entonces vemos cómo esta mujer nos enseña que ella pues adoptó el conocimiento o la religión judía, pero fue más allá, porque al conocer las Escrituras sus ojos también fueron abiertos, recibiendo a Jesucristo como su Salvador y volviéndose en una mujer que apoyaba a su esposo y que indudablemente tenía mucho conocimiento del Evangelio y venía a enseñar a aquellos que le rodeaban, tanto que tenían una iglesia en casa, ¿verdad? En algún momento tuvieron su iglesia en casa. Y es muy interesante, en la Biblia sí, dice que 4 de las veces que hablan sobre Priscila y Aquila, pues 4 de ellas mencionan primero a Priscila, y generalmente están ahí relacionadas al tema del Evangelio y de llevar la palabra a diferentes lugares. Entonces se cree, porque no era usual que se hablara primero el nombre de la mujer en las Escrituras, y en esos tiempos que se mentaba, o sea, se hablaba sobre ella primero, porque ella tenía como que el liderazgo también de cierta forma, o tenía mucho conocimiento de la palabra, y era bastante utilizada por el Señor para poder llevar el Evangelio a diferentes lugares. Y vemos cómo ahí se da esa relación entre Pablo y cómo pues Pablo encuentran ellos una comunión muy especial, tanto que ahí en Romanos 16, 3, 4 dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces se puede ver ahí primero el compañerismo. Aquí en esta versión dice colaboradores, pero en otras palabras dice, en otras versiones dice mis compañeros, mis ayudadores en Cristo Jesús. Entonces vemos que Pablo pues se encuentran ellos amigos que pues se vuelven casi familia, porque muchas veces cuando él está en Éfeso o cuando está en Corinto, él está ahí en la casa de Priscila y Aquila. Y entonces, aparte de, pues también tuvieron mucha importancia en medio de las iglesias, como ahí dice que todos son agradecidos a ellos, tienen muchas gracias a Dios por ellos, pero que también todas las iglesias de los gentiles. Entonces quiere decir que fueron muy reconocidos. Entonces cuando ellos acompañaron a Pablo y fueron instrumentos, fueron aquellos que le ayudaron a poder evangelizar y poder establecer diferentes iglesias. Pero cuando vamos a ver un poquito más el trasfondo, ¿verdad? Recordemos ahí que Pablo los encuentra en Corinto y cómo ahí la Escritura nos explica que ellos habían salido de Roma. Pero cuando vamos a ver realmente cómo ellos vivían en ese entonces, o rodeados de qué vivían, en cada ciudad en donde estuvieron, primero aquí en Corinto, cuando los encuentra Pablo, ellos están predicando el Evangelio. Y seguramente escuchan que Pablo llega, y Pablo llega con su palabra, con el conocimiento que Dios le había dado, y pues hacen ahí una conexión muy especial. Pero ¿cómo se vivían hace entonces?
ellos estaban ahí en Corinto y dice que Corinto era una ciudad con una notable reputación de libertinaje y especialmente de inmoralidad sexual. Ahí pues ellos tenían una diosa que era Afrodita, que también es conocida como Venus y es la diosa de la fertilidad y sexualidad. Y pues tanto que hay unos dichos que se decían que actuar como un corintio significaba practicar fornicación y que una acompañante corintia significaba una prostituta. Entonces vemos cómo es la magnitud del ambiente en donde ellos están desarrollando y cómo en esta ocasión Aquila y Priscila pues nos enseñan que no importando el medio donde ellos se encuentren, que pueda estar lleno de mucho pecado, el evangelio que ellos predican es la luz y ellos van ahí luchando en contra de estos ambientes en donde pues se han establecido para predicar el evangelio y atraer a aquellos que pues posiblemente hayan sido seguidores de Afrodita a venir a conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Y entonces nos enseña aquí una mujer que tiene carácter también, porque no es fácil a veces cuando estamos en un medio rodeados de pecado o de personas que tienen diferentes creencias, poder entablar una comunicación y poder evangelizarlos de alguna manera. Entonces vemos que como Priscila adopta entonces la religión o el judaísmo, pero también viene a convertirse en una fiel seguidora de Jesucristo y que también adopta su palabra y cree en su palabra, pero no solamente lo adopta, sino que la practica y que aquellos que la rodean, tanto a ella como a su esposo, pues también los ven como personas de gran conocimiento, a pesar de digamos, sus inicios, ¿verdad? Digamos que era una gentil romana, un judío que había sido esclavo, pero son muy respetados porque el Señor les ha dado ahí sabiduría y palabra. Amén. La Biblia nos dice que Priscila y Aquila eran marroquineros, así se les llamaba a los que fabricaban las carpas. Y estos amigos leales de Pablo, vemos que Pablo necesitaba tanto de ellos como ellos de Pablo, ¿verdad? Porque Priscila estaba tan presta a aprender del Evangelio de Jesucristo que a ella le interesaba oír de Pablo todas esas enseñanzas. Oímos que están en Corinto, pero ahí ya Priscila se dedicaba a enseñar el Evangelio o la palabra de Dios, que quizá había aprendido en parte de su esposo y de la religión de su esposo, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que no nos dice si se convirtieron, como les digo, con Pablo, si Pablo fue el que les dio el Evangelio en sí, si ellos sabían solo de la religión judía, de adorar al Dios verdadero, y no sabían acerca de que el Mesías ya había venido y Pablo se los vino a predicar. No lo sabemos, no nos dice acá, pero sí nos dicen que eran una pareja entregada al Señor, que tenían toda la disposición de trabajar para traer almas y para poder predicar ese Evangelio de Jesucristo. Y dice acá en Hechos 18 y 19 que más Pablo, habiendo detenidose ahí aún por muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho un voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces vemos que Priscila y Aquila se convirtieron en acompañantes de Pablo cuando él fue a los gentiles a predicar el Evangelio. Después de 1 año y medio, Pablo se fue para Éfeso y se llevó a Priscila y Aquila con él, y la pareja se queda en Éfeso viendo la iglesia que se empezó a formar en la casa de Priscila y Aquila. Ahí empezaron ellos a dar enseñanzas que Pablo les pudo haber reforzado o enseñado, y establecen esa iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Ellos se encargaron de esa iglesia
y ahí predicaban el evangelio. Y nosotros podemos ver que luego pues Timoteo es enviado a ser pastor de la iglesia de la casa de Priscila y Aquila, ¿verdad? Pues Timoteo, por imposición de manos de los ancianos, dice, recibió el don de la profecía y el don del pastorado. Entonces, y el ministerio del pastorado, y se va a Éfeso a predicar el evangelio allá en la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila. Ahí fue donde esta mujer con su esposo escucharon a un predicador ambulante, digámoslo así, llamado Apolos. Él era judío y pasa por Éfeso, y Apolos era experto en las escrituras, era muy diestro, él sabía las escrituras de memoria. Recordemos que antes la transmisión de la palabra era verbal, no era escrita. Yo ahora puedo comprar una Biblia y regalársela a mis hijos y decirles lean la palabra, pero antes yo tenía que hacer que mis hijos aprendieran de memoria esa palabra. Y si nosotros vemos a un judío ortodoxo, él se sabe por lo menos el Pentateuco de memoria. Entonces, los que son judíos religiosos. Apolos era uno de estos que se sabían la palabra y era diestro, dice, en las escrituras, era experto. Quizá no se menciona como maestro, pero era un buen estudiante de las escrituras, y él lamentablemente no estaba muy empapado del evangelio de Jesucristo, y él conocía el bautismo de Juan. Esto significa que Apolos sabía que Cristo habría venido y cumplido la profecía de Juan, pero no conocía el significado de lo que este Hijo de Dios había venido a hacer a la tierra. Apolos no conocía por qué este Hijo de Dios había venido, cuál era su función, cuál era su propósito, y no sabía por qué de la muerte, de la resurrección de Cristo. No sabía ni siquiera si había habido un día de Pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo, y no sabía, a pesar de que él estaba predicando ya el Evangelio de Jesucristo, porque él, según lo que leo, era como seguidor de Juan, de la doctrina de Juan. Quiere decir que él estaba predicando ya al Mesías. Entonces, a pesar de que él estaba predicando ya al Mesías, no sabía el propósito del Mesías, ni sabía por qué el Espíritu Santo ya moraba en él, ni siquiera sabía que el Espíritu Santo ya había venido a morar en él. Apolos no sabía acerca de muchas cosas que tenía que haber sabido. Por ejemplo, del porqué de la iglesia, el por qué predicarle a los gentiles, como les decía, el por qué la iglesia tenía que ser formada. Apolos ignoraba todo esto, pero Priscila se empezó a fijar en lo que Apolos estaba predicando, y los dos, Priscila y Aquila, lo toman y lo llevan a su casa. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Esto nos lo dice en el 18:24 en adelante. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces,
tanto Aquila como Priscila tenían un conocimiento profundo de la doctrina aprendida de Pablo, y este equipo de esposo y esposa fueron capaces de transmitirle a Apolos el cristianismo como debía de ser. Ellos le instruyeron, lo edificaron en la fe de Jesucristo, le enseñaron cómo era la cosa de por qué vino el Señor Jesucristo, por qué murió en una cruz del Calvario, por qué resucitó, por qué vino el derramamiento del Espíritu Santo y por qué se le tenía que predicar a los gentiles. Quizá Apolos andaba predicando muy bien porque conocía muy bien la palabra de la profecía, la palabra de la ley, pero no sabía por qué el Cristo había venido a morir por nosotros, ¿verdad? No sabía que ese era el punto de la salvación en nuestra vida. Entonces nosotros vemos aquí cómo Priscila muy sabiamente, con mucho amor, lo llevan a su casa con Aquila y le presentan el mensaje de salvación como debía de ser, y le enseñan cómo era la cosa, por qué Jesucristo había venido, por qué ahora Espíritu Santo vivía dentro de él y por qué tenía que predicarle a los gentiles, ¿verdad? Y poder decirle a los gentiles la verdadera doctrina de por qué el Señor Jesucristo tenía que haber venido a la tierra. Amén. Y vemos algo muy interesante, porque aquí encontramos a un Apolo que era muy conocedor de la palabra. Ahí dice que en Antioquía se fundó una escuela en donde aquellos que habían nacido fuera del judaísmo, digamos, aquellos judíos que habían nacido afuera, eran enseñados, y ahí se había hecho una traducción especial en donde pues la idea era poder llevar el conocimiento de las escrituras, y vemos que Apolo venía de esta escuela, de ahí de Antioquía. Quiere decir que él era muy conocedor de la palabra y tenía unas habilidades muy especiales. No, es importante hablar también de cómo él hablaba, dice ahí, con énfasis, con mucha propiedad, y era muy energético ahí enseñando la palabra, y esto pues le llama la atención a Aquila y a Priscila, y vemos cómo ellos pues trabajan en pareja, lo traen, dice, y en privado le enseñan y le dan a conocer que pues él estaba bien en lo que él conocía, y que había venido Jesucristo, que Jesucristo había resucitado y él había hecho ya ese sacrificio perfecto por aquellos y por cada uno de nosotros. Y ahí pues vemos esa comunión, vemos también bastante humildad del lado de Apolo al recibir la enseñanza, y principalmente de una mujer, porque aquí la palabra nos habla, como hablábamos antes, que mienta primero a Priscila y a Aquila después. Entonces quiere decir que Priscila pues de alguna manera ahí le infundó aún más conocimiento de que su esposo, ¿verdad? Entonces vemos cómo ellos hablan con él y cómo Apolo aquí es instruido, y vemos ahí a lo largo de las escrituras que Apolo pues va a diferentes lugares ya con esa enseñanza que él recibió y el conocimiento que complementó con Priscila y Aquila a poder ir a evangelizar a muchos lugares. Entonces vemos cómo esta pareja también nos enseña algo muy importante, y yo creo que es el trabajo en el matrimonio, ¿verdad? Porque vemos cómo ellos en todo momento en las escrituras se habla de los dos, que los dos iban con Pablo, que los dos tenían una iglesia en casa, que los dos hablaron aquí con Apolo, y yo creo que esa es una enseñanza también para el matrimonio, para que podamos estar siempre en comunión y más en las cosas del Señor. Y muchas veces yo creo que es muy importante resaltar, porque cuando tal vez nuestro esposo está muy enfocado y el Señor le ha dado la oportunidad de
ejercer algún ministerio dentro de la iglesia, a veces como esposas es un poquito difícil llevarles el ritmo, pienso, entre que van a visitar lugares, en que están estudiando la palabra, en que están siempre ahí trabajando fervientemente, y entonces a veces como esposas tal vez en algún momento nos sentimos como que no hacemos un match, digamos, o una conexión con nuestro esposo al él estar ahí siendo guiado por el Señor. Y bueno, aquí vemos como Priscila y Aquila nos enseñan también que en el Señor pues debe haber ahí una comunión entre parejas y ambos deben estar, creo yo, ahí esforzándose para poder hacer la obra del Señor. Y vemos a una Priscila que no se queda atrás, una Priscila que aprende de la palabra y que está ahí junto a su esposo perseverando y trabajando para la obra de Dios. Entonces, por eso vemos aquí cómo el Señor nos muestra y nos da diferentes enseñanzas a través de la vida de Priscila, como una mujer que se esfuerza, que trabaja, que aprende de su palabra, que es utilizada por el Señor para poder instruir, inclusive ayudar a instruir a personas digamos, del calibre de Apolo, que tenían un conocimiento muy alto de las Escrituras, pero el Señor les da ahí la gracia y la sabiduría, como decíamos, a esta pareja que viene, digamos, de unos inicios bastante bajos. Entonces el Señor nos enseña que aquellas personas que tienen el deseo de poder ser usados por Él, pueden llegar a ser grandes instrumentos en medio de su pueblo. Y muchas veces el Señor, recuerden que usa lo vil y lo malo de este mundo. Vino Él a rescatarnos y Él se engrandece en medio de nuestras debilidades. Y así es como vemos la vida de Priscila y de Aquila, una pareja que se ha esforzado, y una esposa que es la ayuda idónea también para este esposo y que en todo momento está evangelizando, pero no solo evangelizando, está trabajando también. Vemos ahí que ambos se unían a hacer a la fabricación de las carpas que hacían, y que después se unieron en un tiempo con Pablo también, supongo, a trabajar los tres para poder salir adelante ellos y ayudar a la iglesia. Entonces yo creo que es una mujer muy íntegra, tenía muchas cosas dentro de ella, y el Señor lo usó en diferentes situaciones y en diferentes momentos, pero también es una mujer que conoce que la autoridad de su hogar es su esposo, y ella está ahí también apoyándole y siendo esa ayuda idónea en todo momento. Entonces ahí como que una unión de muchas cosas en esta mujer que el Señor nos enseña a poder querer seguir, a poder querer seguir su ejemplo y hacer la voluntad de Dios, y saber que el Señor está ahí dispuesto a usarnos a cada uno y en todo momento. Amén. Apolos pues recibió muy humildemente las enseñanzas de una mujer, ¿verdad? Vemos que tanto Priscila como Aquila le dieron esas enseñanzas, pero en aquel tiempo era difícil que un hombre recibiera muy humildemente las enseñanzas, y dice ahí que él empezó a entender las palabras que ellos les estaban hablando. ¿Por qué? Porque Apolos era un judío de verdad, un judío pues que conocía de la palabra que hasta el momento tenían, que era la ley, el Pentateuco y los profetas, ¿verdad? Él sabía mucho acerca de esto. Entonces, pues Priscila, como vemos, ella se tuvo que empapar de todo esto, puesto que no era judía, pero ella sin duda tuvo un encuentro con el verdadero Dios, con el Dios de su esposo Aquila, y le dio mucha hambre de estudiar acerca de la religión judía. Entonces ella también conocía mucho de lo que era el Pentateuco, lo que era la ley y lo que eran los profetas. Y esto le dio como la autoridad de poder enseñarle a Apolos muchas cosas. Pero Apolos era muy diestro, dice acá en las Escrituras, ¿verdad? Apolos conocía demasiado las Escrituras, entonces eso ayudó a que pudieran amarrar lo que estaban hablando de Cristo,
¿por qué se hacían todos estos sacrificios del Cordero perfecto en el tiempo de la ley? ¿Por qué el Señor pedía que ese Cordero fuera sin mancha? Entonces empezaron a entender que todo aquello que había existido en el tiempo de la ley era una representación del Cristo, del Cordero perfecto que habría de venir a morir por nuestros pecados. Entonces vemos cómo Priscila y Aquila le explicaron de tal manera a Apolos que él recibió, él absorbió toda la información que ellos le estaban dando y vemos que le enseñaron por ejemplo, de estar juntos, lo que les decía el Señor Jesús a todos los discípulos, estén juntos fuera de Jerusalén para que esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Eso era cuando les dijo al final: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí Apolos empezó a entender por qué el Mesías, el Señor Jesucristo, que había venido y el que predicaba Juan, era realmente el Mesías y que había dejado el Espíritu Santo, y que aquellos, quizá Apolos no estuvo en ese derramamiento del Espíritu Santo, pero empezó a entender por qué el día de Pentecostés que hablaban los cristianos y por qué estuvieron ahí todos unánimes juntos, por qué la forma en que el Señor derramó el Espíritu Santo entre todos los que le seguían, entre sus discípulos, cómo hablaron en lenguas, cómo Pedro predicaba el bautismo del Espíritu Santo, el arrepentimiento, el bautismo, para que fueran perdonados sus pecados y luego recibieran ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces, todo esto, Apolos pues recibió una gran riqueza de esta pareja, ¿verdad? De esta mujer excepcional, porque a pesar de no ser judía, ella estaba empapada de lo que era el Evangelio de Jesucristo. De hecho, algunos historiadores atribuyen la escritura del libro de Hebreos a Apolos, porque Apolos era un judío que conocía las escrituras y podía explicar cómo era todo el simbolismo que representaban todos los sacrificios, pero también se le da la credibilidad a Priscila, que podría ser que por eso esconden el autor del libro de los Hebreos, porque Priscila dice que no quiso quizá poner su nombre para que la gente no tuviera como un estorbo. Ya ven que antes no se aceptaba enseñanzas de las mujeres, entonces para que la gente no pudiera tener un estorbo en saber que el autor de ese libro había sido una mujer. No sabemos, no se nos dice, los historiadores solo atribuyen que pudo haber sido Apolos, que pudo haber sido Lucas, también se le atribuye a Lucas, o que bien pudo haber sido Priscila. Pues nos quedamos con la duda, lo sabremos allá arriba, el Señor nos lo contará cuando ya estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, Apolos, había un propósito en él muy grande, porque el Señor lo llevó a predicar a muchos gentiles, pero Priscila y Aquila fueron piezas claves, ¿verdad?, para poder darle los principios del verdadero evangelio de Jesucristo. Él sabía mucho de ley, mucho de profetas, pero de lo que Juan había dicho acerca de la venida del Mesías, pero no sabía cómo se había desenvuelto todo lo demás. Entonces ellos fueron piezas claves para explicar a Apolos lo que tenía que predicar de ahí en adelante, ¿verdad? Amén. Y yo creo que este es un ejemplo nada más de cómo ellos trabajaban en la obra del Señor.
han de haber hablado con muchos más y haber enseñado de esta manera también la Amén. palabra y la evangelización de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí a esta pareja trabajando de una forma tan elocuente, tan deseosa de que el evangelio fuese expandido a diferentes lugares, y tanto en Éfeso, ya hablamos de Corinto, de cómo se manejaba ahí, pero Éfeso también era un lugar bastante complejo, porque ahí también había mucha adoración a dioses. Estaba ahí la diosa Diana también, que también ahí tenía diferentes situaciones en donde el medio en donde ellos se desenvolvían, pues había mucha problema, pienso, o era muy difícil, porque pues se había inculcado ahí diferentes adoraciones a dioses, y ellos estaban ahí luchando y expandiendo el evangelio sin importar. Seguramente muchas veces les hablaron mal, muchas veces tuvieron que afrontar alguna situación difícil, pero en ningún momento en las escrituras nos dice que ellos hayan tenido alguna como tristeza o algún deseo de ya no seguir haciendo el trabajo y la obra del Señor. Vemos que en todo momento nos enseñan al contrario, que son maestros que enseñan, que evangelizan, son personas hospitalarias que en su casa pues tenían una iglesia, que estuvieron en diferentes oportunidades ayudando a Pablo para iniciar las iglesias en diferentes lugares, que también en su casa pues tuvieron la oportunidad de tener una congregación. Y entonces Amén. vemos una cantidad de cualidades y características que el Señor nos muestra a través de esta pareja, y a través de Priscila, esa mujer que se esforzó, que fue valiente y que pues salió fuera de todos los paradigmas o marcos sociales, porque viene siendo gentil, se casa con un judío que era muy complejo para ese entonces, en esos tiempos, conoce el evangelio y se forma y se crea como una mujer que es fuerte, pienso, de carácter, y fuerte en cuanto a la sabiduría que el Señor le dio para poder instruir a aquellos que los rodeaban, y así mismo también se ganan el cariño de Pablo, y Pablo pues ahí sabe que ellos, dice, dieron hasta su vida por él. Quiere decir que hubo una relación bastante fuerte y que seguramente afrontaron cosas muy difíciles, pero ahí en todo momento en la palabra nos enseña cómo ellos están ahí al frente de la iglesia, al frente de poder llevar ese evangelio y expandirlo a diferentes lugares. Como vemos ahí, ellos finalmente pues se quedan establecidos en un lugar, pero estuvieron viajando con Pablo, estuvieron con Timoteo y estuvieron en diferentes oportunidades ahí también hospedando a Pablo cuando él llegaba a Éfeso, cuando pues él estuvo ahí en diferentes ocasiones y oportunidades. Y entonces seguramente ellos pues siguieron aprendiendo del evangelio y siguieron dando también ahí de sí para poder glorificar el nombre del Señor. Y entonces podemos aprender cómo el servicio también que ellos daban era muy especial, cómo ellos pues aprendieron y conocieron el servir, que es el darse a sí mismo, así como el Señor Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Que aquel que quiere ser servidor sea el último y sea el más humilde. Y yo creo que ellos aprendieron esa palabra y la vivieron y la enseñaron también a aquellos que la rodeaban, tanto que pues dice que las iglesias les tenían gran afecto. Entonces ellos eran personas que eran muy conocidos en todos lugares, pero no por cosas que ellos hayan hecho con su propia voluntad o con sus propias fuerzas, digamos, sino que ahí el Señor siempre les acompañó y les dio la sabiduría y les enseñó y les dio la capacidad para hacer diferentes cosas en su reino. Entonces vemos cómo el Señor puede también usar a cada uno de nosotros de esta manera. Yo creo que es un propósito de vida para nosotros el poder ver estos ejemplos y decir, Señor, yo quiero que tú puedas usarme como un instrumento en tu reino. ¿Cómo tú me vas a usar? Yo no lo sé, porque yo no soy capaz de muchas cosas, pero sé que a través de tu voluntad, a través de tu sabiduría,
tú puedes glorificarte y en mis debilidades tú te haces fuerte. Entonces tú puedes darme esa sabiduría. Y yo creo que es una parte muy especial que nos enseña a esta pareja a estar dispuestos a servir al Señor, a estar siempre deseosos y que cuando se nos dé la oportunidad, pues lo hagamos con ese ímpetu, con esa alegría, con ese amor y con ese deseo de que cada cosa que hagamos, el Señor pueda glorificarse en medio de toda situación y de todo momento. Sí, y que no esperemos que venga otro a enseñarnos, ¿verdad? Si no hay alguien que nos venga a enseñar o nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de estudiar las Escrituras, que lo hagamos. Esta pareja no esperó que alguien les viniera a enseñar, ellos estudiaban la palabra y por eso se enriquecieron tanto del Evangelio, ¿verdad? Y sabían mucho acerca del Evangelio. Ya cuando Pablo vino, pues igualmente que a Apolos, como que les vino a aclarar muchas cosas, pero ellos estaban empapados de toda la información que había acerca del Señor Jesucristo, y por eso es que ellos llegaron al conocimiento del Evangelio que Pablo llegó a predicar allá a Corintios. Entonces vemos cómo ellos rectifican el camino de Apolos, y dice que ellos mismos lo mandan a Acaya, donde fue de gran provecho por la gracia que él tenía para predicar, y habían creído con gran vehemencia que refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, dice. O sea, ya cuando Apolo recibió esa información de Priscila y Aquila, pues él se enriqueció. Era lo que le faltaba, ¿verdad? Era lo que le faltaba a Apolos aprender para poder predicar, y dice que refutaba públicamente a los judíos demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces fue de gran bendición Apolos allá en Acaya, donde fue enviado precisamente por Priscila y Aquila, porque vieron su destreza, su vehemencia en predicar la palabra y el valor que tenía de refutar, ¿verdad? Lo que le pusieran ahí como pretexto. Entonces dice ahí en Hechos 18, 27 y 28, y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esto nos lo dice ahí Hechos 18. Y entonces vemos cómo Apolos, como les decía, humildemente acepta las enseñanzas de esta pareja sin ofenderse, y es instruido. Ellos fueron los mentores de Apolos, ¿verdad? Como quien dice, sus maestros. Si Apolos tenía alguna duda, me imagino que se las preguntaba a ellos, y ellos tuvieron la delicadeza de recibirlo como a un hijo en su casa, para enseñarle esa doctrina que a Apolos le faltaba. Entonces vemos cómo Priscila era un ejemplo, y es un ejemplo para nosotros. ¿Qué podemos aprender de Priscila? Primero es que tuvo el valor de casarse con un judío, que en aquel tiempo era muy, muy difícil la situación. Ella fue valiente. Segundo, que ella adoptó la religión de su esposo, pero con todo, no a medias, no como ahora vemos que se casa un cristiano con un mundano y bueno, voy a ir a la iglesia contigo solo porque me lo estás pidiendo, ¿verdad? Porque estoy enamorado o algo así. Pero no, ella con todo y religión, y se metió a la religión de su esposo, y por medio de esa religión que ella conoció, vino al conocimiento de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces podemos aprender de ella su carácter me llama mucho la atención su carácter tan firme en todo, en casarse con el judío, en meterse a la religión de este judío, en
escudriñar y buscar la verdad de la palabra. Me llama mucho la atención que ellos buscaron esa verdad, y por eso cuando Pablo llegó ellos ya estaban encaminados. Ellos ya sabían la verdad de la palabra, y me imagino que ya sabían del Mesías, de Jesucristo, y Pablo solo llegó a confirmar aquello que ellos ya sabían, ¿verdad? Priscila tuvo que haberse metido a estudiar. Muchas veces nosotras las mujeres nos dedicamos a hacer mucho el oficio de la casa, pero ¿cuánto estudiamos la palabra? ¿Leemos la palabra de Dios o solo lo que se nos da en la iglesia ya digerido, ya masticadito, ya solo para tragar? Parecemos pajaritos de aquellos que la mamá solo les llega a dar al piquito, ¿verdad? No, tenemos que meternos. Priscila es un ejemplo de cómo ella se metía a estudiar las escrituras, y yo creo que nosotros podemos tomar ese ejemplo de ella, de ser una mujer estudiosa de las escrituras, para edificar en la fe a otros, para poder tener fundamento. Yo me enojo mucho cuando se les pregunta o se hacen preguntas en la iglesia y nadie las sabe contestar. Me indigna un poco, porque somos hijos de Dios y deberíamos de estar empapados de esa palabra, ¿verdad? Y deberíamos de conocer esa palabra. Y muchos dirán, es que ustedes porque comparten la palabra. No, todos estamos obligados a estar empapados de la palabra del Señor. Si no, ¿cómo nos habla Espíritu Santo? ¿Cómo nos habla el Señor? Si no conocemos la palabra, no nos puede hablar el Señor, porque este es el medio de comunicación de parte de Dios con nosotros, ¿verdad? Y si nosotros no escudriñamos las escrituras, no vamos a poner esa palabra dentro de nosotros, y en el momento que el Señor nos quiera hablar, ¿cómo nos va a hablar? Si esta es la palabra correcta que Él ha dejado. Mujeres, pongámonos las pilas, no nos dediquemos solo a lo material, démosle tiempo a lo espiritual, que es también mucho más importante que lo material. A veces se nos va el día en hacer limpieza, en hacer la comida, en atender a los niños, pero no nos dedicamos ni siquiera 5 minutos a leer las escrituras, que es muy importante. Un versículo que nos memorizáramos cada día, ¿verdad? O leamos un capítulo, que yo sé que más de algo nos va a dejar. Leámoslo conscientemente, ¿verdad? Y preguntémosle al Señor, ¿qué me quieres decir en esta lectura que tengo el día de hoy, ¿verdad? De verdad que con la lectura de la Biblia anual que hemos estado haciendo algunos, yo creo que hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho. Yo me pongo a pensar la estoy leyendo cronológicamente, y me pongo a pensar en las cosas que se hacían en aquel tiempo, cómo se desarrollaba la historia, y me gusta, me deleito en esa lectura. Ciertamente hay días que nos atrasa todo el afán, el estudio del programa y todo esto, pero yo trato de ponerme al día el otro día y seguir esa lectura para no perdérmela. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos hallar ese espacio en nuestro día a día para leer las escrituras. Metámonos a un plan, ¿verdad? Yo creo que eso nos obliga un poco a leer las escrituras y a podernos cimentar en la palabra del Señor, como lo hacía esta mujer con su esposo. Y dice que estos esposos eran llenos de amor en el Señor. Y allá en 2 Timoteo los menciona quizá por última vez el apóstol Pablo, ¿verdad? Los saluda, dice: salúdame a Prisca y a Aquila. Prisca es el nombre de ella, y Priscila, como decía Almita, es el diminutivo que le ponían. Y aquí le dice: salúdame a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo.
Y hasta el final, Aquila y Priscila ofrecieron hospitalidad a otros cristianos que llegaron a su casa. Ellos fueron llenos de amor en el Señor, llenos de amor en Cristo Jesús. Quizá ellos fueron arduos ayudantes de Timoteo en aquel momento. No les importó que Timoteo fuera joven, ellos fueron quienes le ayudaron, difundieron el evangelio como habían aprendido de Pablo, sirviendo fielmente al maestro. Se dice que más tarde ellos regresarían a Roma porque Pablo dice que arriesgaron su vida por él, ¿verdad? Uh-huh. Y se dice que ellos regresaron a Roma, donde la antigua tradición cristiana sostiene que Priscila y Aquila podrían haber sido asesinados allí en Roma en nuevas persecuciones ahora contra los cristianos, ¿verdad? Esto fue en el siglo 64 después de Cristo. Uh-huh. Entonces podemos ver que pudieron haber terminado ahí sus días, pero ya habían vivido, ya habían hecho la obra que el Señor les había mandado, y pues esto los convierte en mártires del Evangelio también, ¿verdad, Almita? Así es, algunas versiones dicen que fueron devorados por leones. Quizá en el circo romano, es posible, ¿verdad? Sí, aunque realmente pues la Biblia no nos dice nada de esto, pero como a veces podemos ver en la historia diferentes temas que se dan y que nos vienen a poder concretar un poquito más el conocimiento, ¿verdad? Pero lo importante yo creo que fue que ellos hasta el último de sus días seguramente estuvieron agradecidos con el Señor y con el deseo de ser instrumentos para Él. No les importó dar su vida, pero realmente yo creo que la Biblia nos da aquí un panorama muy completo de su vida, de cómo ellos iniciaron, cómo ellos se casaron y después de haber conocido el Evangelio no pararon. Y siguieron con ese deseo, con esa hospitalidad. Y en el caso pues aquí de Priscila, pues vemos cómo es una mujer muy completa en cuanto al servicio al Señor, pero Amén. También está ahí trabajando, esforzándose junto a su esposo, y en todo momento pues dice que ellos estuvieron recibiendo a varios, incluyendo a Pablo, ¿verdad? Hospitalidad, dándoles ahí parte en su casa para que se quedaran. Eso quiere decir que también ahí Priscila estuvo trabajando, haciendo la comida, viendo lugar para hospedarlos. O sea, era una mujer que realmente era muy, muy completa en cuanto al servicio para el Señor y de su casa, y el Señor pues se glorificó en medio de sus vidas. Así que yo creo que es una enseñanza que nos dejan para poder nosotros desear ser servidores del Señor y que Él pueda usarnos en todo momento, pero también no descuidar aquello que tenemos en el hogar, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros esposos. Se puede, sí se puede. Hoy podemos decir, no, pero es que, como tú dices, me paso todo el día trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro. No me da tiempo, exacto. Decimos, ¿verdad? Que yo creo que a lo mejor si nos ponemos a pensar de todo el tiempo que ocupamos en el día, por ahí habrán un par de horas que le dedicamos a ver el celular o a ver algún programa en la televisión, y podríamos ahí aprovecharlo para aprender y estar siempre en comunión con el Señor, buscar esos minutos y si se puede, horas de oración para que el Señor pueda ahí darnos un espíritu más sensible y poder hacer su voluntad ahí donde Él nos quiera. Que ese sea nuestro propósito en todo momento. Señor, ¿a dónde me vas a mandar y en qué me vas a poner esta vez? Sígueme sígueme usando y haz tu obra y tu voluntad en mi vida. Yo creo que eso es un deseo muy especial que deberíamos de tener continuamente, y saber que ahí el Señor va a abrir puertas y Él va a saber a dónde y cómo enviarnos, y darnos también la habilidad, porque Él es el que nos da la sabiduría y el conocimiento. Amén. Gracias al Señor, que podemos aprender muchas cosas de la palabra, ¿verdad? Y de esta pareja hermosa que el Señor nos cuenta o permitió que se quedara en las cartas de Pablo aquí, en el caso de ellos aquí en los Hechos, que fue escrito por Lucas. Gracias a Dios por todo esto, porque esto nos da mucha luz de
todo lo que sufrieron estas personas y cómo tenían el amor y el deseo de compartir la palabra a otras personas, ¿verdad? Así es. Bueno, gracias por haber estado en sintonía del programa y les amamos en el amor del Señor. Les enviamos nuestro abrazo de siempre desde acá de Guatemala para el mundo y esperamos que estos programas sirvan para la edificación de su vida. Escríbanos, no se olvide de escribirnos. Ahí está el WhatsApp de la radio, 502-4114-3430. Ahí nos puede dejar su comentario, sus preguntas, sus dudas. Si tiene temas para la próxima temporada, pues mándenoslo ahí y nosotros vamos a estar pendientes de poder tomarlos en cuenta. Así es que les bendecimos y les amamos y deseamos que todo lo que hagan prospere en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.